¿Listo? Muy buenos días, chicos, bienvenidos el día de hoy. Esta semana hemos estado tratando la célula, ¿listo? El miércoles vimos un repaso general de qué es la célula, por qué es la unidad básica y cómo funciona. Ayer vimos todo lo asociado con los orgánulos celulares, todo el cómo funciona y qué función cumple cada uno de los organelos. Y hoy vamos a ver la estructura de la membrana celular. La membrana celular es importante por muchas razones, principalmente porque es la barrera que delimita su unidad funcional que conocemos como célula. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es la membrana celular. La membrana celular es en primera instancia el sistema, bueno, vamos a tener en cuenta el sistema que delimita la célula, es el sistema que me permite a mí mantener compacto en el interior de un lugar fijo la cantidad de organelos que necesito, ¿listo? Y debemos tomar en cuenta esta afirmación que nos da aquí. Nos dice que las células son un sistema abierto que continuamente intercambia materia y energía con el entorno. Entonces, es decir, que ella como tal va a sacar materia e ingresar materia. Por tanto, sus barreras, o sea, sus fronteras, deberían ser fronteras flexibles que permitan ese flujo y ese movimiento. ¿Listo? Y en ese caso debemos tener en cuenta esta parte, debemos tener en cuenta que debemos tomar una barrera semipermeable que me permite la entrada y salida de determinadas sustancias. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros conocemos como membrana celular. Es esa barrera semipermeable, díganlo bien, es semipermeable, es decir, que la mayor parte de ella tiene algunas propiedades que me permiten que unas sustancias no salgan, pero que otras selectivamente sí lo logren hacer. ¿Listo? Por eso las llamamos semipermeables. Entonces, con base en eso, vamos a ver parte de la composición de esta barrera o en qué difiere y cómo puedo yo trabajarla. Entonces, lo primero que vamos a ver en ese esquema que tenemos ahí es un repaso de los orgánulos celulares que los vimos ayer. ¿Listo? Entonces, tenemos membrana celular, es la primera barrera con la que nos encontramos. ¿Listo? Y después tenemos la corteza, que es esta parte que se encuentra limitando la membrana. Tenemos la corteza nuclear que delimita el núcleo. Ya vimos anteriormente que tenemos el nucleolo, el material cromogénico que lo encontramos dentro del núcleo, y el núcleo también se encuentra limitado por una membrana. Esa membrana, conocida como membrana nuclear, es la membrana que nos va a permitir relacionar el núcleo con el citoplasma, con el exterior de la célula. ¿Listo? Entonces, el orgánulo que actúa como límite y permite interactuar entre el ambiente intracelular y extracelular, eso es la membrana. La membrana es ese orgánulo porque es un organelo que en el caso de los humanos es el equivalente a la piel. Entonces la piel nos permite sentir y tomar todas las sensaciones que tenemos en nuestro entorno a nivel táctil e intercambiar algunas sustancias, por ejemplo el sudor. ¿Listo? Pero la célula tiene más sustancias que intercambiar, tiene que intercambiar nutrientes, tiene que intercambiar oxígeno, tiene que intercambiar CO2, tiene que intercambiar gases, tiene que intercambiar muchas cosas, y eso lo hace a través de la membrana. ¿Listo? Es una superficie dinámica. ¿Qué quiere decir que sea dinámica? Que está cambiando constantemente con el tiempo y se está remodelando constantemente para cumplir con sus funciones más rápido, de acuerdo a cómo el organismo las necesite. Y esto se debe que, dado a que permite el paso de sustancias de un lugar a otro. ¿Listo? Y en ese caso, la célula puede realizar un proceso de transporte activo. Salen sustancias, entran sustancias. Las sustancias de desecho, y entrarían las sustancias de nutrición o los nutrientes que necesito. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos viendo simplemente que la célula tiene varios orgánulos y estamos viendo la piel celular. Entonces, vamos a ver ahora sí de qué está compuesto. La membrana celular está formada por una doble capa de fosfolípidos en la que se insertan proteínas, carbohidratos y colesterol. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Lo que me está queriendo decir este sistema a mí es, primero,
una doble capa de fosfolípidos. Ay, me dio la chispa. ¿Qué es una doble capa de fosfolípidos? Lo primero que vamos a tener es que usted recuerda que cuando vimos hace un tiempo, vimos las biomoléculas, vimos carbohidratos, proteínas, lípidos y proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces lo que vamos a ver aquí es que tenemos lípidos. Los lípidos presentan una propiedad, es que son cadenas muy largas que en su cabecita presentan otro grupo funcional. Las cadenas carbonadas muy largas son hidrofóbicas, mientras que la cabecita es hidrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza le gusta el agua, pero las colas no se solubilizan en el agua, no les gustan. ¿Listo? ¿En qué afecta esto? Entonces, esto sería una molécula de un lípido. Cuando dice un fosfolípido hace referencia a que aquí en la cabeza tenemos un grupo fosfato, tenemos ha reaccionado con el lípido, se ha unido y tenemos un grupo fosfato unido ahí. ¿Cuál es el grupo fosfato? Es este. Listo, lo tenemos unido ahí. Esto le da más hidrofilicidad a esta parte, es decir, más afinidad con el agua. Cuando ya tenemos esa cadena, vamos a ver que ellos para agruparse, entonces lo primero que hacen es las cabecitas hidrofílicas. Cuando tengo varias de esas cadenas, se empiezan a agrupar así. Todas las cabecitas se orientan hacia un lado y las colas me quedarán hacia el otro lado. ¿Y eso por qué? Se preguntarán. Porque la parte externa de la célula, esta parte externa, toda esta parte que he dibujado ahí, es un medio acuoso, ¿listo? Entonces, toda esta parte de acá arriba va a ser un medio acuoso. Entonces, al ser un medio acuoso, pues es lógico pensar que las cabecitas que tienen afinidad por el agua van a estar más felices tocando ese medio, en contacto con el medio acuoso. ¿Listo? Pero resulta que acontece que en el interior de la célula, ¿qué tenemos? En el interior de la célula tenemos el citoplasma, y resulta que acontece que ese citoplasma también es un medio que se encuentra con una gran cantidad de agua en su interior. Entonces también estamos tratando con otro medio acuoso en el interior de la célula, en el citoplasma. En este caso, ¿yo qué voy a tener aquí? La primera capa que se me presenta es cabecitas polares o cabezas hidrofílicas tocando el agua, cabezas hidrofóbicas hacia adentro, pero es que acá abajo también hay agua, entonces estas colas hidrofóbicas no van a querer entrar en contacto con esto, ya no van a querer. Al no querer entrar, pues simplemente ¿qué hace la célula? Muy inteligentemente crea otra capa de eso. Entonces acá coloca otra capita de fosfolípidos y con las colitas orientadas hacia acá. Entonces aquí, ya al tener esas colitas orientadas de esta forma, se crea una bicapa. ¿Por qué llama bicapa? Porque miren, aquí hay una capa, capa 1, y aquí está la capa 2. Y entre ellas forman lo que se conoce como una bicapa lipídica, con las cabezas polares o hidrofílicas en los extremos. Eso le permite entrar en contacto con el agua externa, con el medio acuoso y con el medio acuoso interno, entonces sería hidrofílica también. Y eso hace que sientan afinidad. Ahorita toda esa capita la extendemos y creamos con eso la membrana celular. ¿Listo? Además de eso, aquí también dice, y es muy importante recalcar esta parte, dice aquí que
En ella tenemos insertadas proteínas, carbohidratos y colesterol. ¿A qué se debe eso principalmente o por qué razón ocurre eso? Ocurre porque, pues, como vemos aquí, la mayor parte de la bicapa va a tener una zona que voy a pintar en amarillo, que sería esta de aquí, que es una zona hidrofóbica. ¿Listo? La zona hidrofóbica. Y si es hidrofóbica, muy posiblemente es liposoluble. Es decir, disuelve sustancias orgánicas. Y en esas sustancias orgánicas, aquí es donde le permite tener la propiedad de que en ese espacio puedan vivir incrustadas proteínas, carbohidratos y demás hormonas, como por ejemplo el colesterol. Y ahí se encuentran incrustadas. Y por eso se llama bicapa lipídica y esa es la propiedad que permite el paso de las sustancias. ¿Listo? Lo primero que vamos a ver aquí en este diagrama que tenemos aquí son varias etapas. Primero, tenemos como estas antenitas que sobresalen, miren, la bicapa de lípidos, cabecitas polares hacia arriba, cabecitas polares hacia abajo, ¿listo? Y entonces aquí tenemos, en primera instancia tenemos estos que parecen antenitas, ¿listo? Esos están compuestos principalmente por dos tipos. El primero de ellos son las glicoproteínas, es decir, proteínas glicosiladas o proteínas que están enlazadas a una pequeña parte de un azúcar. Y acá tenemos glicolípidos que también son antenitas, ¿listo? Entonces tenemos una proteína unida a un carbohidrato, un lípido unido a un carbohidrato. Y ellos se encuentran, la proteína se encuentra en el interior de la membrana. O sea, hacia acá adentro encuentra la proteína pegada. ¿Listo? Y le sobresale la rama del carbohidrato. ¿Para qué sirve esto? Estas son antenitas. Cuando llega un receptor o una molécula emisora de algún lado, llega una moleculita, supongamos, ella viaja desde aquí, llega hasta aquí y aquí es reconocida por ese lípido, ese carbohidrato que tenemos ahí es reconocida y eso detona una respuesta, es decir, toda esta estructura como que se moviera, reaccionara positivamente, se mueve y eso manda un mensaje químico al interior de la célula diciendo llegó este emisario, trae un mensaje de tal tipo, entonces envía el mensaje químico al interior de la célula, ¿listo? Para eso sirven estos que parecen antenitas, son receptores. ¿Listo? Algunos hemos oído hablar de receptores hormonales o de las hormonas, pero resulta que cuando una hormona se activa, ella llega a estos receptores en la célula, se pega, supongamos que la hormona se pega aquí a estos dos, y manda el mensaje químico que debe mandar a la célula. Después de que ya mandó el mensaje químico, esa hormona se libera y sigue viajando hacia otra célula. Eso nos ayuda a tener ese proceso de emisión hormonal, que las hormonas no necesitan que sea una gran cantidad porque no dañan la célula, simplemente liberan la respuesta que debe ser dada aquí y ya prosiguen. Entonces tenemos receptores químicos como los que vimos acá. ¿Listo? Además de eso tenemos las proteínas miremoslas, aquí están, miren, son estos cilindros que tenemos atravesados en la membrana que como que la taponan, son estos, y estos se conocen como las proteínas intermembranales. ¿Por qué intermembranales? Porque están atravesando la membrana. ¿Listo? Se encuentran en la membrana, entonces miren, aquí habría una, aquí habría otra. Cada una de esas piedritas que vemos en la parte superior son una proteína que tanto toca el exterior como toca el interior. ¿Para qué sirven? Para tener puntos de contacto con estas moléculas externas y servir también como receptores. Receptores ya menos selectivos, a ellos simplemente llegan los nutrientes, por ejemplo, y les informan, hey, yo voy a entrar a la célula, entonces ellos activaron los canales. ¿Qué canales activan? Que ellos encuentran, estas proteínas se encuentran comúnmente asociadas a proteínas tubulares o proteínas que abren un canal, ¿listo? Entonces, cuando esas proteínas ya mandan el mensaje de llegar a los nutrientes, estos canales, estos
proteínas que tienen la propiedad de ser tubulares, ellos se abren y a través de aquí permiten el ingreso a la célula, permiten que las sustancias ingresen. La sustancia que está entrando el nutriente, ahora sí, después de avisar que llegó, pasa por el canal y entra al interior de la célula. ¿Listo? Esas son las proteínas, también son intermembranales y también se conocen como proteínas transmembranales porque logran atravesar la membrana, miren, y aquí se crea el canal de la proteína, el canal por el cual entran y salen. Entonces aquí vemos una, aquí vemos otra, aquí vemos otra y aquí vemos otra. Entonces ya vamos viendo tipos de proteínas. Tengo proteínas que forman canales, tengo proteínas que simplemente están incrustadas en la membrana, que la logran atravesar, algunas no la logran atravesar, como por ejemplo estas, son proteínas más pequeñas, pero cada una de ellas sirve para hacer las veces de receptor o regulador del paso de sustancias dentro del sistema. ¿Listo? Entonces, después de eso, ¿qué nos queda? También tenemos que ver que por aquí hay unas moleculitas chiquitas, miren, aquí están. Colesterol, tenemos colesterol o grasita incrustada en la membrana. Eso también me favorece la llegada de receptores hormonales, porque el colesterol es la base nuclear el núcleo básico, como la estructura básica, para formar una hormona. ¿Listo? Entonces, la membrana me permite a mí realizar todas las actividades debido a todos los componentes pequeños que tiene en su interior, que es capaz de albergar. ¿Listo? Entonces, ahora, a continuación veremos como tal qué tienen los fosfolípidos. Los fosfolípidos, aquí lo vamos a leer, ¿listo? Son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que una molécula sea anfipática? Lo que yo les dije anteriormente. Tiene una región polar que es hidrofílica, es decir, que le gusta estar en contacto con el agua, puede estar en contacto con el agua, y una región apolar que es hidrofóbica, es decir, que rechaza el agua. Entonces tenemos, ya lo vimos antes, tenemos una región que es la región externa, donde tengo la capa hidrofílica, que sería la cabecita del lípido, y toda esta cola que tenemos estaría ubicada dentro de la parte hidrofóbica, que es el interior de la bicapa. ¿Listo? Entonces, en la membrana celular, las cabezas hidrofóbicas quedan expuestas, aquí no sería hidrofóbicas, sino hidrofílicas. ¿Listo? Aquí hay un error. Las cabezas hidrofílicas, las cabezas hidrofílicas quedan expuestas al medio acuoso extracelular y al citoplasma, quedan entonces hacia afuera de la bicapa, y en la parte interior de la bicapa quedan ubicadas las cabezas hidrofílicas. ¿Listo? Mientras que las colas hidrofóbicas, aquí se es al contrario, lo escribieron al contrario, las colas hidrofóbicas se agrupan entre ellas para generar como esa especie de interacción tipo cierre. Entonces ellas interactúan entre ellas y las cabecitas van para afuera. ¿Listo? Y así es como se regula la entrada, porque las sustancias que sean polares van a ser atraídas por esta capita, pero si no son aptas o si no mandan el mensaje indicado para que ingresen a la célula a través de una proteína transmembranal, la bicapa no las va a dejar pasar. ¿Listo? Entonces, por eso también se dice que es un sistema dinámico, porque yo voy a tener constantemente que esas moleculitas de lípido van a estarse rotando, van a estarse en movimiento y van a estar definiendo quién entra y quién no entra al sistema, o qué es el mensaje correcto para la célula. ¿Listo? Los fosfolípidos están en constante movimiento y por eso son los principales responsables de la fluidez de la membrana. Esto no es un sistema sólido, es un sistema que lo puedo considerar como un líquido, lo que hace que una capa se pueda mover y la otra también se mueva. Entonces ellos son los responsables de que las células tengan flexibilidad y movimiento. Como ya vimos, en las células vegetales existe algo llamado pared celular. La pared celular se encuentra después de la bicapa y aísla la célula, dándole rigidez. Al darle esta rigidez, la célula ya pierde movilidad, pero gana ¿qué? Gana protección rápidamente. ¿Listo? Ahora, con base en esto, tenemos las proteínas que nosotros vamos a tener en la bicapa. Aquí vemos más grande
el diagrama que tenemos y tenemos de varios tipos. Tenemos las proteínas membranales que simplemente están en la membrana, miren, están ahí y comúnmente las conocemos como proteínas periféricas. ¿Por qué se dice periférico? Porque están, digamos, en la periferia. ¿Qué es la periferia? Es la zona más cercana a la frontera, pero sin que logre traspasarla. Entonces, tenemos proteínas periféricas que cumplen una misión. Ya les voy a explicar qué misión cumplen. Y tenemos las proteínas transmembranales, que son las que atraviesan la membrana. Miren, una puntica está por fuera de la membrana y la otra está en el interior. Esas son las proteínas transmembranales. ¿Para qué sirven las proteínas periféricas? Las proteínas periféricas comúnmente son selectivas y se encuentran vinculadas a un canal. Cuando el mensaje llega aquí a la proteína, llega un mensaje. Cuando el mensaje llega a la proteína, se activa una respuesta química. El mensaje hace que la proteína periférica reaccione y se desdoble, cambie su morfología. Sí. Cuando eso pasa, ese cambio en la morfología altera el canal y hace que el canal o se abra o se cierre para el paso de las demás sustancias. Entonces, primero llega un mensaje y ya después dice, nos vamos a sacar tal cosa. Entonces, llega el mensaje y después ya viene todo el cargamento de desechos que vamos a sacar por el sistema o de mensajes que vamos a sacar por el tubo. ¿Listo? Bueno, sirven las proteínas eh, periféricas. La proteína transmembranal, ¿qué me permite? Ella me permite sensar el exterior, como una pequeña parte de ella está en el exterior, a ella es donde van a llegar los mensajes del exterior. El mensajero que dice, hey, le traigo comida, le traigo nutrientes, llega aquí, reacciona con la proteína se empieza a mover, desdobla todo ese y le transmite aquí a otra proteína interna, una proteína periférica, le dice, oiga, desde afuera me están informando que está llegando tal nutriente, ¿lo dejamos entrar? La proteína periférica dice, sí, toca dejarlo entrar, entonces ella nuevamente hace el proceso de apertura de los canales para que el cargamento desde el exterior ingrese al interior, ¿listo? Y por eso es que en esta parte que tenemos de acá arriba de las proteínitas, de las proteínas transmembranales, es donde yo vuelvo más selectiva la proteína, es decir, le pego antenas receptoras. Esas antenas receptoras pueden ser lípidos o pueden ser carbohidratos, en este caso lo llamaré glicoproteína y la otra lo voy a llamar glicolipídica, ¿listo? Entonces puedo pegar antenas receptoras, esas antenas receptoras me van a mí permitir que viaje el sistema, esa antena reconozca mejor el mensaje selectivamente, la proteína vibre y me permita selectivamente ingresar sustancias al interior, incluso mejorando la facilidad, ¿listo? Entonces, las proteínas lo primero que vamos a ver es que se encuentran insertadas entre la bicapa lipídica, se encuentran ahí incrustadas, ¿listo? Determinan la mayoría de las funciones de la célula, ¿por qué? Porque son ellas las que determinan quién va a salir, quién va a entrar, si necesita nutrientes, si llegó nutrientes, si no hay, determinan incluso, te pueden decir, incluso ahí tengo muchos desechos en el interior, por favor sáquenlos. Eso es en toda la célula, ¿listo? Hay dos tipos de proteínas, las integrales o también las que yo les digo transmembranales, que son las que atraviesan la bicapa como tal, y las periféricas, que están simplemente puestas sobre la membrana, puestas en la periferia, puestas sobre la membrana sin que la atraviesen, ¿listo? Entonces, las proteínas integrales que tenemos aquí por lo general van a formar canales que pueden ayudar a ingresar o a salir sustancias de la célula. ¿Listo? O sea, esas proteínas que forman canales se llaman transmembranales y tubos de canal. Entonces, ellas que permiten generar estabilidad, de que cuando llega un mensaje, ellas abren el canal o se cierran, ¿listo? Permitiendo que hacer las veces de poros en la membrana, permitiendo el paso de las sustancias a través de ella. ¿Listo? Un proceso facilitado de difusión, entonces a través de ella ingresan o salen las sustancias. ¿Listo? Y además sirven como receptores químicos para reconocer determinadas moléculas a las que se unen. Cuando la proteína queda aquí, llega y ese es el receptor químico
que le informa al resto de la célula que ha llegado a algo en específico, ¿listo? Para eso sirven básicamente las proteínas en la membrana celular. La membrana celular tenemos esa característica, ¿listo? Entonces ya vamos viendo, está formada por lípidos en su totalidad, ¿listo? Que forman una bicapa, unos arriba, otros abajo. Las cabecitas polares van hacia el interior y hacia el exterior, y las colas hidrofóbicas van entrelazadas entre ellas, ¿listo? Y en esa bicapa que cubre toda la célula tengo incrustadas proteínas. Esas proteínas pueden ser de dos tipos: integrales, es decir, que atraviesan las membranas desde el exterior hasta el interior y están ahí atrapadas y me mandan señales. Cuando algo llega al exterior, llega ahí, ellas responden y pueden abrir un canal. En este caso tenemos las proteínas tubulares, o que pueden formar canales de transmisión e ingresa al sistema la sustancia que yo quiero ingresar. O tengo proteínas simplemente que funcionan como receptoras, y esas proteínas que funcionan como receptoras, el mensaje llega, informa a la proteína y la proteína manda un mensaje al interior o al exterior de la célula. ¿Listo? Entonces ya tenemos esos tipos de proteínas y hemos conocido hasta ahí cómo funcionan en la membrana. ¿Listo? Si se quiere engañar, si se quiere volver más selectivo en la recepción, entonces, ¿qué se hace? Se colocan ciertos grupos carbohidratos o ciertos glicósidos, se colocan en la punta, tanto interna como externa, de la proteína, se ligan a la proteína, y eso hace que ese carbohidrato reconozca selectivamente una molécula que llega. Eso vuelve más selectivo en la célula y más selectivo en los procesos de ingreso celular. ¿Listo? Con base en eso, pasando aquí, vamos a ver exactamente esos carbohidratos. ¿Listo? Los carbohidratos asisten en la identificación de las células, de los tipos de células, y ayudan a mantener unidas ciertas células. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Esos carbohidratos no son como tal sustancias que vayan a afectar drásticamente la composición de la bicapa. La bicapa va a ser lípidos en su totalidad, pero ellos la ayudan a volver más selectiva. Miren, se adicionan sobre las proteínas o sobre el lípido como tal y me forman antenitas que van a estar ubicados en toda la membrana. Son como esos, serían como los vellitos receptores de la membrana. Esos vellitos receptores le ayudan a la célula a identificar como tal qué sustancia ha llegado, porque cada lípido no responde selectivamente a una sustancia, mientras que los carbohidratos, como tienen diversificación de su estructura química, ellos sí permiten tener afinidad por una sustancia u otra. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a cómo se unan, vamos a tener dos tipos. Se llaman glicolípidos cuando se van a llamar glicolípidos cuando al lípido que tengo directamente, o sea, al lípido que me forma la membrana, se le une un carbohidrato. ¿Listo? Cuando yo uno cualquiera de estos lípidos que tengo por aquí, lo uno con un carbohidrato, ahí lo voy a llamar un glicolípido. ¿Listo? Pero cuando se me una una proteína, ya se me una uno de estos tubos, por ejemplo, aquí llega, se une aquí, el carbohidrato se une ahí lo voy a llamar glicoproteína. ¿Listo? Entonces, cuando tenga un carbohidrato sobre una proteína, glicoproteína. Cuando tenga un carbohidrato sobre un lípido, glicolípido. ¿Listo? Y esos glicolípidos están insertados en la membrana y permiten, por el lado que tiene el carbohidrato, permiten detectar selectivamente más fácil el mensaje que está mandando tanto el exterior como el interior de la célula. ¿Listo? Son los receptores, son las antenitas que me permiten a mí ver qué está pasando en todo el sistema. ¿Listo? Entonces, ahora sí, la etapa final, vemos para qué van a servir las moléculas de colesterol. Las moleculitas raras que se quedan incrustadas en la membrana y que están tanto por el exterior como por el interior. ¿Listo? Se localizan entre los fosfolípidos y su presencia lo que sirve es para contribuir a la estabilidad de la membrana. ¿Listo? Al interaccionar con las colas polares, es decir, se meten ahí y le dan estabilidad a la molécula, mantienen pegados con más fuerza, unen con más fuerza los lípidos que tenemos en el interior.
¿Por qué? Porque el colesterol tiene también una cabeza polar y una gran estructura polar, entonces se pegan a la parte externa que es polar, se introducen con fuerza en la bicapa y forman un cierre más hermético de la bicapa, haciendo que se mantenga unida, ¿listo? Entonces su principal función es evitar que las colas como tal se compacten. Las mantiene unidas, pero evitando que se compacten y que la membrana se vuelva rígida. Es decir, cuando la célula se está apretando mucho, llega una molécula de colesterol ahí, ayuda a fijarlas, pero les dice, oigan, sepárense un poquito y muévanse. Y cuando la célula se mueve, ese colesterol se mueve y hace que la bicapa mantenga fluidez y movimiento, ¿listo? Si no, también pues causaría que la membrana se volviera rígida. Por eso es importante en la digestión humana consumir colesterol, pero hay dos tipos de colesterol, colesterol pesado y colesterol liviano. Normalmente el colesterol pesado es el que nos asocian con colesterol malo, el que nos tapa las arterias o causa daños en la membrana, porque mucho colesterol en la membrana también puede causar rupturas de ella, ¿listo? Mientras que el colesterol liviano es un colesterol así chiquito, entra a la membrana, se queda ahí, cumple una función y no se acumula en el organismo. Por eso es que se recomienda el colesterol liviano. ¿Listo? O la ingesta de buenas fuentes de lípidos, buenas fuentes de colesterol. Con eso hemos visto toda la composición de la membrana y están ustedes listos para desarrollar la actividad del día de hoy. ¿Listo? La noche de preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué queda como tarea para ustedes y queda muy importante para Camilo y Juan que se conectaron? En primera instancia, por favor, colocar sus nombres en el chat para el llamado a lista, que ahorita que pase la asistencia es pertinente. Por favor, hacer eso. Y finalmente realizar la noche de preguntas. Ustedes aquí en la plataforma de Trending ya tienen las preguntas, ¿listo? Ustedes entran a su plataforma Trendy como tal y deben por favor colocar. Hola chicos, qué pena. Listo.